Muy buenas, tengan todos. Soy Reymir Espinosa, cubano, y hoy aquí en Colombia vamos a trabajar con el arcano número 11. El arcano número 11 que se llama la persuasión. Y vamos a ver qué pasa con este hermoso arcano. Bueno, arcano 11, la persuasión, signo Aries, morada de sol. Ahora, a partir de este momento, nos encontraremos, por ejemplo, que siempre van a estar delante primero el signo y después el planeta. Entonces, antes era Venus en Tauro, en el arcano número 6, pero aquí nos damos cuenta que aquí sería Aries, morada de sol. Bien. Aries, por ejemplo, es un carnero, ya lo habíamos mencionado cuando estábamos en el arcano número 9, que abre los ojos, apunta, fuego. El personaje es un guerrero, es interesante, es muy persuasivo, tú lo puedes, es dócil, tú lo puedes llevar hasta cierto punto si no lo maltrata, porque él también te puede dar un buen cabezazo. Y Sol, uno dice a veces que a veces le falta luz, le falta a veces constancia, le falta a veces tesón, aplomo para seguir a hacer las cosas. Entonces puede ser un guerrero, está claro, y puede no tener luz, o puede ser un guerrero con luz también. Bien, entonces acuérdense que el Sol es el chakra 1, entonces dice que puede ser un guerrero a nivel sexual, y entonces bueno, hay cositas interesantes que pueden pasar. Recuerden que este personaje como antagónico tiene un 6, y el 6 es extremista, o todo o nada, 6, 15 o 24. Entonces su palabra clave es emoción, la palabra clave del antagónico, que es un 6. Los primos de este personaje son los 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 y 74. Bien, entonces la palabra clave del 2 es sentimiento, el metal es la plata, la nota musical es re, el día es el lunes, ¿está claro? Y color naranja, porque es el chakra 2, estamos trabajando con cromoterapia y aquí con sonoterapia, y el vórtice es el chakra 2, que es el Swadhisthana. Un poquito raro, pero bueno, iremos familiarizándonos con el nombre del vórtice energético del chakra poco a poco. Bien, la parte positiva de este personaje dice persuasión. El personaje tiene un conocimiento gradual de la verdad. Porque el personaje es un 2, recuerden lo que el 2 siempre se pasa la vida leyendo, es sentado y leyendo, y aquí, bueno, este personaje tiene una base la cual puede defender y puede persuadir sobre esa verdad que él tiene. Que recuerden, la verdad nunca es inmutable, sino que siempre es relativa, porque hay 7.000 millones de personas, 7.000 millones de verdad. Bien, entonces fuerza operante, en positivo, Aries en Sol, el personaje no deja para mañana lo que pudiera hacer hoy. O sea, el personaje donde el burro se cayó, una frase cubana, se le da la patada para que se levante. Entonces el personaje siempre está en fuerza operante, siempre está haciendo, como debe de ser el 2, que es la palabra clave en positivo, es dedicado. Entonces aquí aparece la palabra dedicado. Dice autocrítica, pero también puede criticar. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. La autocrítica ahí se representa como es un 1 yin y 1 yang. Una cosa piensa el humano como tal, en el plano físico, y en el plano espiritual hay otro pensamiento. Y a veces recuerden que como hay 2 1 y es un número meiji, a veces se contradice. Mellizo, no recuerdo si es con doble L o con Y, mellizo. Sí, es con doble L. Es mellizo. Entonces, como es un número meiji, como es un número mellizo, el hombre tiene que ser en su obra como es en su pensamiento, y a veces yo digo, quiero hacer las cosas, pero el otro personaje de la otra banda, o sea, el plano físico me dice una cosa y el plano espiritual me dice, no, no lo hagas. Y entonces hay una pequeña a veces contradicción. Recuerden que aquí habita la luna en el chakra 2 puro. Aquí es el Leo, 2 puro. Hay una sonrisa, pero como puede haber una dualidad, también puede haber una tristeza. Y aparece el 2 a veces, la tragicomedia en este pedacito que bueno, no lo puse. Pero bueno, aquí dice que todo lo positivo y lo negativo del arcano 2. Entonces, como ya habíamos mencionado en el arcano 2, que
que es tragicomedia, también le pertenece a este personaje. Bueno, autocrítica, el personaje constantemente se está autocriticando, está haciendo crítica, y entonces en la parte negativa está siendo crítico. Entonces, está haciendo crítica, está en la parte de autocrítico, y entonces se está autoanalizando constantemente. Bien, el poder del verbo. Aquí, por ejemplo, la persona tiene la capacidad de poderes cinéticos, en el sentido de que, como es un 2, tiene mucho amor por los animales, por todo lo que le rodea, por todo ser vivo, y entonces esta persona es capaz de dominar lo que es los reinos inferiores, lo que es animal, vegetal y mineral, solamente con pensarlo, pero tiene que estar muy positivo, prácticamente tiene que ser un sacerdote puro. El personaje tiene mucha fuerza. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, es altruista. ¿Por qué es altruista? Porque, bueno, el altruista en la vida real viene del 6, pero, por ejemplo, si está haciendo un masaje, tiene que ser altruista y respetar la actividad que está haciendo y no salirse para otro plan. Agradecido, él en esta opción, él dice creación de bienes materiales por medio de la fe. El 11 tiene que levantarse de la cama y decir, gracias Dios mío por un día más, por respirar tu aire, por recibir tu calor, por beber esa agua fresca. El personaje tiene que dar las gracias hasta la taza del baño cuando termina de hacer su necesidad. ¿Por qué? ¿Te imaginas una casa sin taza de baño? Horrible, ¿verdad? Entonces, este personaje es agradecido con todo. Entonces, ¿qué pasa? Es agradecido con su madre, porque él también puede ser madre o padre. ¿Está claro? Entonces, el personaje tiene un gran respeto por los mayores. Da gracias por todo. Tiene que tener autoestima. Recuerda que como él constantemente se está haciendo autocrítica, está haciendo... no me acuerdo cómo se llama la palabra. Bueno, ya me acordé. Está haciendo constantemente autocrítica. La persona a veces no se gusta como está y puede caer en la falta de autoestima. Entonces, cuando está bien, bueno, el personaje tiene autoestima, y cuando está negativo, la persona no tiene autoestima. Dice todo lo del arcano 2 en positivo y en negativo. Le echamos unos ojitos pequeños, o también ustedes tienen la opción de ver el video completo del arcano 2 y refrescar. Dice, la parte positiva del arcano 2 dice, dedicado, maternal, igual que acá. Aquí, por ejemplo, en negativo se le llama la palabra, se perdió la plática. O sea, la madre es madre, o el padre es padre, si es buen padre, en cualquier momento. Recuerden que aquí pertenece a la luna cuando estamos en el 2, y la luna está de día y de noche. El sol, que es el padre, solamente amanece de día, de noche nunca está el padre. Bien, si él le dice a la madre, oye, ve a la cama y revisa a ver qué es lo que pasó, porque el niño está llorando. Él no se levanta muchas veces de noche. Bien, hay sus excepciones también. Bien, entonces dice, maternal, buen lector, tesis, o sea, defiende sus tesis, poder mágico femenino, con conocimiento esotérico, porque la persona está leyendo en las artes y las magias, sentimientos verdaderos, persona que sabe escuchar, hombre o persona, mujer muy paciente, aprende con facilidad, altruismo, aquí está también, altruista, en el entorno familiar y sus amistades más allegadas, pensamientos de protección y de tender la mano en momentos difíciles, afectos sinceros, escritura poética, confesor y romántico. Todo eso le pertenece, lo del arcano 2 lo colocamos aquí. Y aquí, bueno, otra opción interesante dice amar sin apegos. Recuerden que el 6 es capaz de generar drogas endógenas. Las drogas endógenas, por ejemplo, que habíamos hablado en el 6, cuando estamos hablando de dopamina, que genera euforia cuando está enamorado, de adrenalina, que acelera el corazón, de la norepinefrina, bueno, que acelera el corazón, y la serotonina. La serotonina baja. Entonces, este personaje tiene que amar sin apegos, igual que en el 2. No lo había mencionado. Amar sin apego es que, bueno,
yo te tengo un buen sentimiento hacia ti, pero si tú me haces algo negativo, detrás viene Cangrejo, me defiende, corte la relación y tú por allá, yo por acá. Eso es amar sin apego. Puede que tenga un día o 2 días triste, no sé, nostálgico, bueno, se dañó una relación, un proyecto de vida, pero hay que buscar de nuevo un sol. Hay que buscar de nuevo un sol. Claro, para poderse sentir bien, no depositar nunca la llave de la felicidad en el bolsillo de la otra persona. Yo tengo que amarme a mí mismo y compartir mi felicidad. Eso es lo que tiene que hacer el 11, amar sin apego. Y hay una opción en positivo, que bueno, el sexo tántrico blanco, en un libro, hay un libro que se llama Matrimonio Perfecto de Samael Aumbeón, que manifiesta que, bueno, cuando uno está haciendo el sexo tántrico blanco, uno es acompañado con unos mantras que son A, Z, F, y eso no lo voy a dar acá. Lo voy a compartir, pero ahí tienen ustedes la tarea de llevar, o sea, de informarse sobre esta opción de sexo tántrico blanco. Personaje que cuando está haciendo este tipo de ejercicio, esta manifestación sexual, sin eyaculación en el hombre y sin orgasmo en la mujer, la fuerza vital de estas personas es tan fuerte como la de Sansón. ¿Acá? Después veremos qué pasa aquí. Bien, entonces veamos qué pasa en la parte negativa. El personaje es dependiente. Recuerden que la luna no tiene luz propia y depende de la luz del sol para poder reflejar su belleza. Entonces es dependiente. Entonces dice, bueno, en un momento Robert Kiyosaki le preguntó a una persona del tercer mundo, una mujer, bueno, está un poco desaliñada, le pregunta, bueno, ven acá, ¿cuál es tu activo? Y dice, mi activo es mi esposo. Entonces todo el mundo murió de la risa. Entonces es una explicación que le estaba haciendo de la exposición de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y entonces dice, bueno, la persona tiende a ser dependiente de las energías, de la fuerza, del dinero de otra persona. Entonces ve al 1 como un alfa que tiene que resolver todos los problemas del 2. No, el 2 tiene que ser dedicado a sí mismo, dedicado a una actividad y no puede ser dependiente. Porque si no genera un apego negativo. Entonces no solamente el apego por las drogas endógenas que genera un 6 que es antagónico, sino también es apegado a la parte económica, a la parte física, o sea, se convierte en un todo para esa persona el estar apegado y ser dependiente de una primera persona. Bueno, personaje dual, falta de autoestima puede generar homosexualidad, puede generar cualquier actividad vista, por ejemplo, en una sociedad, por ejemplo, LGBT. Con todo el respeto. Bueno, la duplicidad, por ejemplo, el dual, por ejemplo, que yo estoy en una sonrisa, pero la vida es real triste, me parece la tragicomedia. Y la duplicidad viene parte de la parte sexual también. Que, bueno, puede haber inclinaciones completamente diferentes a lo que es la opción de la sexualidad. O sea, cuando uno es hetero como tal. Bien, entonces puede ser muy hiriente porque la persona tiene cosas ocultas y cuando la suelta, la persona te vacía un vaso de agua en negativo arriba de ti. Entonces, pero ¿por qué si no me merezco esto? No, si te lo mereces, lo que pasa es que ella o él se lo guardó durante mucho tiempo y por falta de autoestima y valor en el 1 no lo pudo hacer o no lo hizo. Cuando suelta y vacía el vaso con todas las cosas que tiene que decirte, entonces es hiriente. Puede ser hipócrita porque puede decirte te amo y en la vida real lo que me interesa, por ejemplo, es la parte económica o no sé, o tu belleza física. Y entonces, como decirte, estoy contento aquí pero triste allá y es todo una tragicomedia. Entonces dice, empuja y no recibe golpe. Empuja y no recibe golpe. Bombero y cizañero es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un libro de Crayon que hace una interpretación que yo no había visto, muy interesante, sobre el número 11, que es la persuasión. El número 11 había dicho que, bueno, Nueva York era el estado número 11, habían muerto 2.801 personas en las Torres Gemelas, que daba 11, Pentágono tiene 11 letras, o sea, una gran cantidad de, ¿cómo se llama esto?, de coincidencias en el 11-11 de, bueno, cuando hubo el incidente de las Torres Gemelas. Entonces,
¿Qué pasó aquí? Recuerdan el 11 de septiembre, ¿verdad? El 11 de septiembre, por ejemplo, ¿pagaron los autores intelectuales de este gran evento histórico negativo? No pagaron. ¿Recuerdan el 11 de septiembre cuando Pinochet le hizo el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, en el Palacio de la Moneda? ¿Pagó Pinochet por eso? No, se murió de viejito. ¿Recuerdan el 11 de marzo unas bombas que pusieron el grupo ETA en unos trenes donde hubo no sé cuántos muertos y ellos se adjudicaron ese atentado? ¿Pagaron los autores de ese atentado con esas bombas en esos trenes? No. ¿Recuerdan el 11 de abril? El 11 de abril cuando le hicieron el caracazo a Chávez en el gobierno, que fueron 8 magistrados que hicieron ese intento de golpe de Estado que salió fallido. ¿Salieron? ¿Pagaron esos 8 magistrados? No, salieron libres de pecado. Entonces el 11 empuja y no coge golpe. Eso es lo que quiere decir. Es capaz de sembrar una cizaña, una semillita. Y esa semillita va creciendo y va creciendo, cuando vienes a ver se convierte en un árbol que hay que talarlo. Y eso yo es que lo que yo llamo la platica perdida. Por ejemplo, viene un 11 y siembra un árbol, le encantan los árboles, pero la siembra a 1 metro de su casa. Resulta ser que ese árbol a los 20 años creció y levantó las raíces de los cimientos de su casa y él tiene que talar el árbol. Platica perdida. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una mala educación, una mala dedicación a sus hijos, como tiene que ser en el 2, que tiene que ser maternal y cuidadosa, pero no se puede cegar en el chakra 6 y decir, mis hijos son buenos cuando en la vida real están robando. Entonces dice, platica perdida. Entonces ella empujó, o él empujó y no agarró golpe. Entonces sin querer, bueno, sale, empuje y no recibe golpe, bomberos, cizaño. Aquí se le llama bombero en Colombia, una persona que está dando cuerda a una persona. Por ejemplo, yo estoy con una pareja, mi señora, y yo estoy con unas amistades, y alguien tropeza conmigo, un ejemplo, yo no bebo y me tumba mi bebida. Y entonces el 11 dice, pero ¿qué le pasa a este desgraciado? Te empuja y no te pide disculpas. Voy yo, coheteado, me dieron cuerda, entonces cojo la botella, se la rompo a aquel personaje, que estaba en una pequeña borrachera, y entonces el otro muerto, yo preso y el 11 muerto de risa. Entonces hay que tener cuidado con esta vibración porque puede ser muy negativa. ¿Está claro? Entonces puede ser muy cizañera y puede pasar cosas negativas porque a veces en el 5 dice de oído hasta oído, ahora que te veo mi corazón te siente, se genera una maldición en negativo en forma de 6. Entonces hay que ir manejándolo de esa manera. Recuerda que más, si yo soy una persona espiritual y me amo a mí mismo, acuérdate que en el mismo día del 2 habita el 7, entonces bueno, también yo soy esfuerzo grande, dedicado, soy autocrítico, tengo poder del verbo, altruismo y así sucesivamente con todo lo positivo del arcano 2. Bien, ahora vamos a ver qué plantea Iglesias Janeiro en forma literal en su libro La Cábala de Predicción. Dice, arcano 11, la persuasión. En el acto apacible de persuadir, aquí aparece la caricia, y en esta caricia, por ejemplo, se generan drogas endógenas. Es símbolo del misterio de la fuerza operante. Cifrada en la letra Kaf, que es la 11ª letra del alfabeto hebreo. Dice, representa el principio hermafrodita de la matriz cosmogónica. El esfuerzo del ánimo, o sea, la persona tiene empuje. Dice, los actos reflejos, el poder moral, lo que hay de superior en el hombre. Lo que hay de superior en el hombre, recuerde que siempre es el ser. Nosotros trabajamos, deberíamos trabajar, que es diferente, para espiritualizar la materia y no para materializar el espíritu. Recuerden que el 6, que es un antagónico, como es un vicioso, entonces se hace que, dependiente de qué, no solamente de las drogas endógenas, sino también de todo lo negativo que ha inventado el hombre de la puerta para afuera, que no es droga endógena. Dice, Aries morada de sol, ya lo había explicado. Es el principio en el plano espiritual, es el principio jerárquico de las fuerzas actuantes, la acción del espíritu sobre la materia, lo que es imponderable sobre lo que no lo es. O sea, en la vida real es más importante el software que el hardware, porque el software es eterno, el hardware es pasajero en el tiempo. ¿Bien? Entonces dice, en el plano mental, representa el intelecto, la persona en el 2 está estudiando constantemente la facultad de crear y dominar por medio de la determinación
que da el conocimiento de la verdad. Entonces cada cual tiene su verdad, pero como ha estudiado a diferentes verdades, y lo que ha hecho ha sido una analogía, un sincretismo, una asociación de ideas que se representa en 6, pero en el arcano 6, pero en forma de 33, que se llama la asociación. Después de mucha lectura, él asocia esta información y, bueno, genera una verdad completamente diferente que le funciona muy bien a esa persona. Bien, en el plano físico propende al dominio de las bajas pasiones, o sea, haciendo sexo tántrico blanco, AZF. Lo recomiendo que lo busquen, un libro que se llama Matrimonio Perfecto de Samael Aun Weor. Entonces dice, la conservación de la propia integridad moral, la creación de elementos materiales por medio de la fe. La persona tiene que ser muy agradecida. Si yo soy agradecido con todo lo que me rodea, yo estoy bendiciendo todo lo que me rodea. Y si yo estoy bendiciendo todo lo que me rodea, dice, la creación de elementos materiales por medio de la fe. El agradecimiento es una forma de fe. Dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Fíjate que es oración, no es un rezo. La oración es palabra de oro. Recuerden, oro. Palabra de oro. Hay 2 oros ahí. Uno en el plano físico y uno espiritual. La comparten, están crística, era la palabra que no me acordaba. Autocrítica es cuando uno hace crística hacia adentro. Bien, entonces dice, es para cortar el kunda antiguador, que se representa en el 6, y suba Kundalini. Y se hace también sexo tántrico blanco para que suba Kundalini. Bien, como elemento de predicción promete control de la dirección que se sigue, dominio de los elementos, o sea, de los 4 reinos que hay por debajo de uno, capaz de dominar los animales, las plantas y todas estas cosas, el reino animal también. Dice, vitalidad, como la de Sansón, rejuvenecimiento. Aquí cuando uno, por ejemplo, hace sexo tántrico blanco como AZF, el cromosoma como tal tiene una opción, cromosoma X, tiene una opción, él es así en X, y aquí en estas punticas él tiene algo que se llama telomerasa. Cuando estas punticas se van gastando con el tiempo, una persona va envejeciendo. Entonces, cuando yo estoy haciendo AZF, o sea, arcano AZF con sexo tántrico blanco, esta telomerasa se recupera y la persona se para en el tiempo y uno empieza a generar una droga endógena que te permite rejuvenecer. Que muchas veces, aunque por mucho que las mujeres se echen cremas en la cara para rejuvenecer la piel y rehidratarla, no se va a ver igual como haciendo este tipo de ejercicios. Bien, rejuvenecimiento, adquisición de pérdidas de amigos por cosas de la familia, o sea, la familia se mete en las relaciones personales de este 11, penas y obstáculos, celos, traiciones y resignaciones para llevar las contrariedades. Para sobrellevar las contrariedades. Quiere decir, este personaje también perdona, pero el perdón garantiza la no venganza. Si yo no tengo autoestima, mi familia se mete en mi relación. Entonces, al yo generar esa confianza en mí mismo, lo que hago es perdonar. Porque entonces en la vida real es como si él fuera un Jesús y estuviera colgado. Y entonces en la vida real lo que pasa es, perdónalo, Dios mío, que no sabe lo que está haciendo. Entonces, este es el arcano 11. En positivo y en negativo debemos, echémosle un vistazo pequeño a la parte negativa del 2 para enriquecer un poco más esta información. La parte de la negativa del 2 que no debe de ser, dice depresivo, está claro, porque según como está la espiritualidad en el 7, que vive el mismo día del lunes, entonces dice que puede ser depresivo, dual, apegado, hipocondriaco, en estéreo, sombra, es la sombra de otra persona, dependiente, luna Lilith, antítesis, duplicidad sexual, falta de autoestima, ataque psíquico, o sea, en negativo, trae las vivencias del pasado al futuro y no suelta el rencor, o sea, la persona no es histórica, sino que es histérica, el 11 puede llegar a ser así. Dice, y es reflejado en sus experiencias en el presente, o sea, lo pasado lo trae al presente.
En caso de los hombres, problemas de la próstata, problemas en el útero en la mujer, quistes, miomas en los ovarios, mujer u hombre autodestructivo, porque está haciendo autocrítica pero no se gusta, no se ama, entonces está siendo autodestructivo. Dice madre demasiado sobreprotectora, acaparadores, pues como son apegados. Ay, la plancha que me regaló la abuelita, que ya no sirve para nada, pero nostálgicamente eso me recuerda a mi abuelita. Entonces, la persona tiene que dejar ir esa basura que ya no tiene una funcionalidad sobre la faz de la tierra. Bien, entonces que lo chatarrice y ¿cómo se llama esto? Y que se ponga una plancha nueva. Dice, acaparadores, falta de control de las drogas endógenas, acaparador de bienes materiales, las neuronas espejo, o sea, la persona se identifica mucho con otra persona, por ejemplo, que tiene otra enfermedad y pasa a ser hipocondriaco. Entonces, a veces, por ejemplo, había hecho un ejercicio en otros días, que por ejemplo, el hombre cuando un muchacho está en una patineta y va a pasar por arriba un pasamano, él resbala y se cae, y con el pasamano se dan los testículos, todo el mundo hace, o sea, se refleja en esa información y entonces dice, me dolió a mí también. Entonces se llaman neuronas espejo que genera el hipocondriaco. Entonces, histeria, ensoñador, feminista o machista, la tragicomedia, la bulimia, muy interesante, cuando tenemos falta de autoestima, la persona a veces se enferma, ejecuta a través de enfermedades psicosomáticas, una enfermedad que se llama bulimia, anorexia, es ambiguo porque no sabe decir las cosas correctamente. Por ejemplo, los dibujos manga ponen a unos personajes con unos cuerpos muy fuertes, pero una cara feminoide. Y entonces genera esa dualidad a veces rara dentro de la cultura japonesa. Una cosa que se me había olvidado, el 2 no puede tener filtraciones de agua en la casa. 2, 11, 20 y 29, que tenga filtraciones en la casa, la economía no le sube en su bolsillo a nivel de Feng Shui. Recuerden. ¿Ok? Goteras, humedad, filtraciones, falta de economía inminente en su bolsillo. Entonces, este es el arcano 11, que se llama la persuasión. El personaje tiene la capacidad de abrir la fauce a un león, tiene una mirada penetrante en positivo, y domina, bueno, los animales, las plantas, bueno, los minerales como tal, y todas esas cosas. Entonces, los invito a ser positivo en esta posición 11 de la cábala de predicción, y les deseo a todos un excelente día. Muchísimas gracias.